Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Aporte. Hoy vamos a tener un programa bastante polémico, eso de lo por hecho. Y para lograrlo, pues me permití invitar y él aceptó. Fernando Rivera. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Ya... A ver si después de que salgas de aquí, es más, al primer corte, a ver si me sigues diciendo gracias. No, va a ver usted cómo va a estar de calientito este programa. No, pues es que son los programas buenos, yo creo, cuando se ponen calientitos, ¿no? Fernando, tú eres masón. Sí. Sí. ¿Y por qué están tan estigmatizados, que son unos demonios, que no creen en Dios, que los tienen excomulgados y tantas cosas? Bueno, empezaste con una pregunta muy... Yo dije que iba a estar caliente esto. Muy agresiva, vamos a decir. Sí. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para contestar esa pregunta es entender qué es la masonería y el entorno, cómo nace y cómo se desarrolla. Ilústranos, por favor. Mira, sí es cierto que hay una bula papal, no me acuerdo del papa que la dio, papa debe ser un papa de la Edad Media, donde todos los masones estamos excomulgados. No hay, y para los masones pues no nos causa ningún problema a nosotros esa que estemos excomulgados por una organización religiosa. Más sin embargo, para que tú puedas pertenecer a la masonería, necesitas, una de las primeras cosas que nosotros pedimos es que creas en Dios. Y ya, tú lo puedes llamar como tú quieras, puedes llamarlo pues el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, el Dios de los musulmanes, budistas, sintoístas, la religión que tú quieras, pero que tengas una creencia o una fe en alguien superior. Y nosotros, para no meternos en conflictos, le llamamos el gran arquitecto del universo. Esa connotación nos hace que universalmente quepan la divinidad de cada persona, y pensamos que la religión, y eso así lo promovemos, es una cuestión personal y cuestión de la familia. No somos una organización dogmática, nosotros no tenemos dogmas de fe como organización, ni somos conductivistas, no conducimos. ¿Por qué fuimos estigmatizados o señalados por las organizaciones religiosas? Porque la organización, cuando nace como la conocemos actualmente, como es la masonería actual, nace en el 1717, la masonería especulativa que le llamamos. Pero la masonería en sí se pierde sus raíces en el tiempo. Podemos encontrar vestigios de la masonería en egipcio, en la construcción del Templo de Salomón, en la obra arquitectónica de la edad de la Europa, cuando la Europa se desarrolla, y hay muchos compases y escuadras en construcciones antiquísimas, porque nace... Que son símbolos de la masonería. Son símbolos de la masonería. El compás y la escuadra. Porque la masonería nace como el gremio de constructores. Era una manera como tú aprendías un oficio y una filosofía de vida. Eran tan importantes en aquella época que tú conocieras un oficio, y esos que dominaban el oficio caminaban en el mundo haciendo construcciones, porque masón, primero que nada, quiere decir constructor. Y es la Real Academia Inglesa, de puros gente con un gran conocimiento y científicos que hoy conocemos, los que le dan origen a la masonería como un elemento, como la conocemos ahora, como un elemento para transformar la sociedad y hablar de una nueva forma de ver el mundo, que era el liberalismo. Así nace. Ahora, imagínate las circunstancias en las que nace y que combate uno de los grandes poderes, que era el poder religioso, pues obvio que tenían que ocultarse, porque si no los mataban.
Entonces la masonería empieza sus sesiones en esa época generalmente detrás de un bar. Entonces llegaba la gente al bar, nadie sabía que llegaban, y en la parte posterior se trabajaba y se fundamentaba la masonería. Fue creada como una institución, y nosotros decimos que es una institución porque tiene una constitución y tiene un reglamento o unos estatutos que es cómo se aplica la ley. No es una organización civil basada en un acta constitutiva, ¿no? Sino tiene un sistema y un órgano de gobierno internacional, un órgano de gobierno nacional y un órgano de gobierno local. Cómo nosotros hacemos que esto funcione, y cualquiera puede crear una logia, pero no cualquiera puede tener una logia regular. Entonces, si vemos el contexto de todo esto, entonces nos dice que la masonería nace en un contexto adverso, necesitaba ocultarse, y obvio que fue combatida por las organizaciones religiosas. Porque ¿qué promueve el liberalismo? La separación de la Iglesia y del Estado. Es lo básico. Fundamentalmente pretende separar el poder divino del poder terrenal. Y si lo analizamos, el propio elemento más importante del cristianismo es Jesús de Nazaret. Y él en la Pascua dijo: dar al César lo que es del César, cuando le tiran unas monedas, y dar a Dios lo que es de Dios. Él prácticamente establece una separación de la Iglesia y el Estado. Y se molesta porque en la Iglesia hay un mercado de la fe. Cuando empieza todo eso, ellos tenían un mercado de la fe, vendían todos los elementos para hacer sacrificios o hacer ofrendas a su Dios, que era Yahvé. Ese Dios de los judíos necesitaba o necesita una serie de ofrendas y se vendían en el templo, y eso molesta a Jesús y ataca a los mercaderes, y dice su primera frase: da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Vamos a decir, yo no he encontrado otra propuesta de laicismo más antigua que esa que dice Jesús. Mas sin embargo, los que se creían representantes de Dios en la tierra, a través de la organización cristiana del papado, pues ellos dicen que no, ellos querían tener también el gobierno terrenal, no dándole al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Contrario a lo que Jesús, su propia Mesías, el propio Hijo de Dios, según ellos, pues establecía. Entonces los masones pretenden hacer esa separación y se generan con muchos problemas. Y la masonería, como la conocemos, nace en Inglaterra. Los propios ingleses rompen con la Iglesia católica y forman la Iglesia anglicana, que es igualita, nomás no corresponde al sentido de obediencia del Papa. No es católica, apostólica y romana. ¿No? Son anglicanos. O sea, la mayoría de ellos son anglicanos. Es una religión cristiana pues muy parecida al catolicismo, nomás no responden a la autoridad papal. Desde eso, esas sociedades rompen con esos controles, y la masonería, por alguna razón, cruza, llega a Francia. En Francia tiene un buen recibimiento, y los franceses la hacen propia. También los intelectuales franceses, vas a encontrar personajes, encuentras a Newton, encuentras a un montón de personajes dentro de la fundación, y eso no es que nosotros nos estemos apropiando de ellos, los masones, sino que ahí están en la historia y están registrados, y hay libros que demuestran que esos grandes personajes, Beethoven, Mozart, Einstein, un montón de personajes de la historia, científicos, y principalmente me voy a remitir a los antiguos, a Newton, a todos estos. Ellos conforman la masonería, un grupo de esos intelectuales, y pues dan el sentido, y llega a Francia igual, y es el primer logro de la masonería. Se genera la Revolución Francesa con los principios de la masonería, que es libertad, igualdad y fraternidad. Ahí nace el liberalismo. Prácticamente el primer cambio de una sociedad es el rompimiento de los reinos y de los señores feudales para ser sustituidos por una república, en donde hay una división de poder, que es el Congreso, el
Senado y el presidente de la República. Se tienen que consultar y ya no hay gente divina que decide cómo gobernar. Y luego después ahí, ese logro es cuando se hace el primer congreso y es cuando decimos los masones nos sentamos a la izquierda, los liberales, y los conservadores, los que no querían que hubiera cambios, se sentaron a la derecha. Y de ahí nace el famoso concepto de derecha e izquierda, que hoy se ha transgiversado y se dice que los de izquierda ahora son comunistas, socialistas o sabe qué, pero no, nace con un concepto liberal. Realmente el nacimiento de la izquierda nace con el liberalismo francés. Pero sin embargo, hay muchas personas, hay mucha ignorancia en esto, obviamente, ¿no? Pero hay muchas personas dicen, es que los masones, dice, son enemigos de la Iglesia Católica. No, para nada. Yo hasta donde entiendo, la masonería se opone a todo dogma. Nos oponemos no nos oponemos. A ver. O no acepta dogmas, no es dogmática. Bueno, no somos dogmáticos como institución. Y las religiones son dogmáticas. Pero yo tengo que ser muy respetuoso de tu libertad y tu derecho de claro, creer o no creer. Pero Eso es todo lo que yo entiendo. Entonces, a ver, dentro del concepto de libertad y el derecho de diferir y de pensar, yo siempre he dicho que yo defenderé tu opinión, así sea contraria a mía, hasta la muerte. Como dijo el filósofo. Yo tengo que ser respetuoso de ese derecho que tú tienes, de diferir de mí y de yo de respetar y defender tus ideas. Eso no me hace que yo te tenga que ni ofender, ni decirte tonto, ni decirte que eres un ignorante porque no crees como yo. Es donde empiezan los conflictos. El verdadero conflicto con las religiones y con los dogmas empiezan cuando empiezan a coartar las libertades del individuo de pensar de manera diferente. Yo a veces he escuchado a algunos religiosos y me dicen, hasta un tonto entendería esto que es la palabra de Dios. Ya me dijo tonto, me ofendió, porque yo no la acepto. Hasta el más ignorante aceptaría esto. Uy, ya me dijo menso, ignorante. O sea, en su... Oye, pero estás hablando de algo que me vuelve a llamar la atención. Dentro de los ritos masónicos hay una Biblia y se lee un fragmento de la Biblia. Ah, bueno, pero ya estamos hablando de los rituales, de lo que ocurre adentro. Mira, nosotros tenemos unas reuniones que normalmente son semanales y son por grupos pequeños para que pueda generarse la discusión. El ser masón está obligado a estudiar y desgraciadamente a las juventudes actuales son muy pocos los que les gusta prepararse y estudiar, porque no estudiamos ni física, ni química, ni matemáticas. Yo siempre he dicho que si quieres aprender física, química, matemáticas o ser abogado, vete a la universidad. No hay otro método, ¿eh? La masonería no tiene nada de eso. Pero si quieres aprender a vivir y a vivir con una filosofía propia, hazte masón. Porque construyes tu persona. ¿Qué hacemos nosotros? Es construir tu filosofía, tus conceptos filosóficos que te van a llevar a construirte a ti mismo de manera individual para que tú aprendas a vivir. Para eso nos rodeamos de símbolos y de alegorías. Y en el interior nosotros tenemos que generar un lugar en donde le demos un trato especial y sea un lugar especial para nosotros. No quiere decir que tenemos un lugar sagrado, ¿eh? Vamos a aclararlo. Entonces ponemos como símbolo de ese lugar de respeto una cosa que nosotros le llamamos el ara. Puede ser el altar de los sacrificios judíos, el altar que tú quieras, es un símbolo de esos. Arriba de esa ara o de ese altar, nosotros colocamos un documento que le llamamos la carta patente, que es el documento que le da vida y legalidad a esa logia de que fue creada de manera regular. Encendemos 3 luces, ponemos una espada en dirección en el grado que se está trabajando, tiene una razón de ser, y colocamos una Biblia, y sobre la Biblia van los elementos masónicos, que son la escuadra y el compás, y dependiendo del grado se colocan de una u otra manera y la Biblia se abre en uno o en otro versículo.
que hace mención a lo que nosotros pretendemos que se genere ese día. ¿Y por qué usamos la Biblia? Porque la Biblia en esta sociedad occidental representa, para la gran mayoría de los habitantes de Occidente, representa el libro sagrado, independientemente de la religión que seas. Así es. Para los judíos, pues es la Torah, ¿no? Es una parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, y para los musulmanes, el Corán. Entonces, por ejemplo, yo he estado en una logia que es la respetable logia, una respetable logia, la gran logia de Irán en el exilio, y ellos no tienen la Biblia, ellos abren con el Corán, porque son musulmanes. Y nosotros leemos, yo no entiendo qué leyeron ellos ahí fue en árabe lo que lo leyeron, no entendí nada que dijeron de lo que leyeron del Corán, pero sí vi que se respeta y que ese concepto que yo sabía se llevaba a cabo en una logia de origen árabe, ¿no? Los hindúes han de abrir el Bhagavad Gita o el no sé qué libro abrirán. El Bhagavad Gita. O no sé qué libro abrirán, pero cada quien lo que represente para ellos lo sagrado en esa cultura se utiliza. Nosotros leemos, lo que yo puedo decir, porque la masonería ya no es secreta, es discreta, leemos el Salmo 133, que habla de la hermandad, que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Hace referencia a que nos reunimos, estemos juntos, estemos en armonía y estemos de manera fraternal. No habla de una religiosidad. Y eso le damos un cariz nosotros de respeto. La diferencia entre el respeto y armonizar la reunión en otro sentido diferente a la vida que nosotros tenemos normalmente en el mundo profano, decimos, o sea, fuera del templo, fuera de tu vida masónica. Entonces, lo que intentamos con eso es que tú te desconectes de la vida profana y te introduzcas a la vida masónica y te armonices para entender lo que vas a escuchar. Yo he escuchado dos expresiones y ahorita te interrumpo por lo que acabas de decir, templo. Yo he escuchado a algunos que dicen el templo y a otros que dicen el taller. Sí, son las dos formas que nosotros le llamamos. El templo porque una logia, la palabra logia quiere decir universo en sánscrito. Y adentro del taller o de la logia o del templo está representada una representación del universo. Por ejemplo, hay 12 columnas que representan las 12 constelaciones. Hay una cadena que une esas 12 columnas que significa que habla de esa unidad que habla el Salmo 133, de la unidad que debe haber entre todos. El techo o la parte superior se está llena, aparenta al cielo, hay estrellas, es del color del cielo. Las situaciones en el interior, y luego pues hay una imagen que traemos, esa imagen, gracias por ponerla, traemos ese cuadros blancos y negros, que así es el piso, nos habla de lo bueno, de lo malo, de lo positivo, de la polaridad que existe siempre en la naturaleza. Nos empieza a representar la naturaleza. Entonces, el templo o el taller es un lugar que representa a la al universo, y le llamamos taller porque es el lugar donde te vas a reconstruir. Es el taller, en el lugar en el que tú vas a formar parte de esa construcción. Alguien me dijo, es que ahí se pule la piedra bruta que somos cada uno de nosotros. Bueno, lo que pasa es que estás usando un símbolo de la masonería. Cuando tú andas en la vida sin una preparación y sin una filosofía propia, normalmente cuando nacemos y estamos jóvenes, todavía no maduros, nos prestamos al modelaje, decimos nosotros, como la cera blanda. Nuestros padres son los primeros que nos dan el primer toque de modelaje de nuestra personalidad. Es en el hogar donde tú aprendes una serie de costumbres, hasta de manera de hablar, tu idioma, aprendes costumbres culturales, la religión,
aprendes lo que podemos decir la moral, y tú vas agarrando una serie de principios en el que te estás prestando a ser modelado como la cera blandita. Luego sales al mundo, a la sociedad, cuando ya empiezas a tener entre los 15, 16 años, que empiezas a tener una mayor libertad ya de accionar, y lo que sigue es que te va a influenciar el medio ambiente de la sociedad, en donde tú te desarrolles con tus amigos, van a influenciar en tu vida. Nosotros no somos producto de una formación normalita, sino que siempre estamos influenciados. Por el entorno influye demasiado a nosotros. Importantísimo. Entonces, necesitamos, ya nos están pidiendo un corte, pero déjame concluir nomás la idea. Entonces dices, el corte. Traemos ese modelaje, y luego nos sigue la sociedad modelando, y luego entramos al mundo económico, generalmente eso ocurría en mi época, entre los 20 y 25 años nos andábamos casando, empezábamos a formar un hogar y empezábamos con las presiones económicas, y descuidábamos nuestra formación. Y entonces, fíjate cómo la sociedad nos va formando y el entorno. Yo llego más o menos a esa edad a la masonería, y eso cambia en mi chip. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento yo empiezo a ver que hay otras cosas y que yo puedo cambiar y ser mejor. Y entonces mi entorno, cuando yo me junto con este tipo de gentes que están interesadas en estudiar, y es a través de este símbolo, yo llegué como una piedra en bruto, recién sacada para la construcción. Recuerda que somos constructores, recién sacada del cerro, llena de aristas. ¿Y qué es lo que tengo que primero hacer? Es darle golpecitos con un martillo especial y con un cincel para más o menos cubicarla, o sea, acercarla. No está perfecta todavía. Luego yo sigo avanzando en la masonería, me dan otras herramientas simbólicas, y yo la debo de hacer cúbica perfecta. Así ya debo tener las caras lisas, todas sus caras lisas y de perfecto tamaño, pero ya tengo más herramientas. Y en el tercer grado de la masonería, cuando ya esa piedra la tengo bien pulida, bien armada, yo la debo de introducir en la construcción del templo, debo de pegarla. Fíjate el simbolismo. Yo llegué como piedra en bruto, desbasté la piedra, la cubiqué, y ahora voy a construir un templo. Pero no habla de un templo físico, habla de tu templo, de tu formación. Fernando, pero ante tanto simbolismo es lo que desconcierta a muchas personas, y dicen que son hasta brujos. De eso nos hablas ahorita después de una pausa, por favor. Mucho gusto. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Próximamente en Ensenada TV, La Verdad con Salvador Espinosa. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. La Verdad. Comenzamos este lunes 5 de marzo. Tortas Tijuana, desde 1964, las originales. Riquísimas tortas que calman hasta el hambre más voraz, con sus excelentes promociones, como torta de pierna o asada marinada, más papas fritas sazonadas, más una soda a solo 80 pesos, o mejor aún, una torta más una soda a 65 pesos. Ubicados en Avenida Juárez, entre Mar y Castillo, llama al 205-3781 y 205-6993 para servicio a domicilio. Tortas Tijuana, las originales. Coleccionables Derbys, artículos deportivos coleccionables. Tenemos tarjetas, gorras, jerseys autografiadas, figuras de jugadores de la MLB, carpetas de tarjetas de béisbol, fútbol americano, de hockey, etc. Teléfono 646-947-3645, 646-947-3645. Email derbyscards@gmail.com. Contamos con envíos a todo México. Coleccionables Derbys.
Disman le ofrece artículos de limpieza e higiene y mucho más. Venta para empresas y público en general a precio de mayoreo. Tenemos lo que usted necesita: artículos de limpieza, miscelánea, desechables, alimento para su mascota, abarrotes, también pañales para adultos a los mejores precios. Estamos ubicados en Plaza Y de Reforma y Diamante. Teléfono 175-7844. 175-7844. Contamos con servicio a domicilio. Disman, artículos de limpieza e higiene y mucho más. ATOC Laboratorio, asistencia técnica en obras civiles, establecido desde 1994 en Ensenada como apoyo para la comunidad constructora y auxiliar de la supervisión de obra, con nuestros estudios, análisis, muestreo y control de calidad en todo tipo de materiales para la construcción: suelos, concreto, terracerías, asfalto, acero de refuerzo, acero estructural, madera, asesoría técnica en construcción para diseño de mezclas de concreto, formación de terraplenes, fabricación de bloque de concreto, dictamen de fallas estructurales, agrietamientos en pisos y paredes. Nuestra experiencia data desde 1960. ATOC Laboratorio, la honestidad nos hace diferentes. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Bueno, qué bueno que se quedó con nosotros, y si apenas acaba de encender su receptor para ver este programa, déjeme decirle algo. Estamos platicando con el señor Fernando Rivera Garibaldi. Él es un masón que ha ocupado diversos cargos, tal vez hasta la máxima representación de la masonería en el estado de Baja California. Es así, ¿verdad? Tuve el honor de ser el muy respetable gran maestro de la muy respetable Gran Logia de Estado de Baja California. Es el más alto puesto que puedes adquirir dentro de la administración de la masonería. Pues es un honor porque representas a los masones del estado en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Bien, Fernando. Pues es verdaderamente duramos, no hay puestos en la masonería, no hay puestos eternos, ¿eh? Nosotros pues somos practicantes de la democracia para las cuestiones administrativas, y nombramos cada 2 años a uno nuevo. Bien, pero un detalle más: lo del simbolismo. Hay tanto simbolismo en la masonería que a los acusan hasta de brujos. Mira, yo creo que los que hicieron esto eran gente tan inteligente y tan adelantada a su tiempo, que hoy la ciencia ha demostrado, y ahora le llaman neurociencia, que el cerebro, nuestro cerebro es simbólico, y como mejor aprende es asociando símbolos con el conocimiento. Yo puedo leer mucho y puedo hacerlo bajo la repetición, grabarme lo que estoy leyendo, lo archivo y lo voy a repetir a los 3-4 días de memoria, pero al mes ya no está. Ya no lo puedo recitar. Pero cuando tú asocias los números o las cosas, las imágenes, a imágenes, a símbolos, mnemotecnia pura, sí, tú vas a poder tener un cerebro maravilloso que no te va a traicionar, vas a recordar las cosas. Y entonces la masonería, desde hace aquella época, inicia el conocimiento a través de los símbolos. Los símbolos no son más que elementos que nos van a servir para guardar un conocimiento en el interior de nuestra mente. Es una asociación. No tiene ninguna otra función. Entonces no son muchos símbolos, son poquitos. Eso que está ahí son muy poquitos símbolos para que lo que nosotros usamos en el interior. Y tienen muchas razones, desde cómo nos vestimos. Nos vestimos en el interior usando un mandil. Ese mandil, dependiendo del grado, tiene una connotación, una forma de ponérselo diferente, pero el mandil es la más honrosa de las condecoraciones que puede tener un masón,
porque simboliza el trabajo. Cuando yo me quito el mandil en el interior de la logia, estoy ocioso y por lo tanto no puedo estar. Me sacan porque dentro de la logia tú no puedes, o del templo, tú no puedes estar sin el mandil porque estás ocioso, no por ninguna otra razón. ¿Por qué decimos? Como somos constructores, el mandil que usamos ahora simbólicamente de tela es el simbolismo del mandil que usa el albañil cuando está pegando o construyendo, que se pone uno de cuero, donde va el martillo, donde pone la plomada, donde trae sus herramientas de trabajo. Entonces simboliza eso. Entonces para nosotros es la más grande de las condecoraciones, usar el mandil. Pero fíjate todo lo que simboliza ese elemento hecho de tela, con algunos símbolos que nos permite a nosotros asociar que estamos ocupados, estamos trabajando, no estamos de ociosos, estamos intentando modificarnos a nosotros mismos. Yo siempre he dicho que yo cuando nací en un entorno religioso, decidí ya no ser de ese entorno religioso a la edad de 17 años, y todas las gentes o la gente que se reunía conmigo, un poquito más, creo que 19 años, me dejaron de decir hermano, y te quiero decir que fui el dirigente de las Juventudes Adventistas del Séptimo Día del Estado de Baja California, en mi época, y tuve el honor de predicar los sábados en esa institución, usando el púlpito, teniendo el sermón más importante de la semana. Y decidí salirme por cuestiones meramente porque lo que estaba estudiando y lo que sabía no se llevaba con la religión, con la fe. Entonces no tenía una concordia, la ciencia empezaba a chocarme con el conocimiento religioso. Y me salí y me dejaron de decir hermano. Yo, para poder pertenecer ahí, necesitaba ser igual que todos, pensar igual que todos, sentir igual que todos y creer igual que todos. Pues me salí, yo me les fui y seguí mi camino. Hice una búsqueda en algunas otras asociaciones religiosas. Ninguna me pareció que yo debería ni de meterme ni de quedarme, pero sí necesitaba buscar algo. Luego me hice miembro de la Orden Rosacruz. Primero fui miembro de la Gran Fraternidad Universal. Y error, porque tenía que ser vegetariano, bañarme con agua fría, practicar la yoga. A las 6 de la madrugadísima. Y creer en lo que ellos creían también, porque tienen un montón de dogmas, ¿no? Y tenían en aquel entonces a un Mesías, que era el maestro Estrada. Un día llegó el maestro Estrada y todos se arrodillaron para que les diera la bendición, y yo no, yo les dije no, él es un hombre igual que yo no me voy a arrodillar, mi rodilla nomás la doblo ante Dios, y me salí, volví otra vez a comer carne, dejé de practicar la yoga, y aunque eso me pesa, pues a veces ahí de vez en cuando todavía hago algo de yoga, es interesante, y dejé. Pues otra vez chocaban con el conocimiento que yo traía. Por ejemplo, había un conocimiento que decía que el sol está frío y que está a menos 273 grados bajo cero. Y yo dije, uy, caray, pues esa cosa está muy rara, ¿no? Y así lo decía Serra Noé de la Ferrier en otro de sus mesías ahí, ¿no? Y pues, es que se separaron, ¿no? Ahí sí, crearon la línea solar y la línea lunar. Sí, creo, no sé cómo. Ahí tienen un rollo ahí. Y yo me salí y también me dejaron de decir hermano. Otra vez necesitaba pensar como ellos, creer como ellos, hacer todo lo que ellos dicen para ser hermano. Y comer como ellos. Y bañarse como ellos. Hijo, que el agua fría, que martirio, era a las 5 de la mañana. Y ahora uso pura agua calientita otra vez. Y no sé cómo alguien ahí, un amigo, me dice, oye, te invito a que seas masón. Ah, caray, ¿qué es eso? Yo no conocía nada. Y me explica y le digo, va. Entonces me trae una solicitud, la firmo, la lleno, pasa un tiempo, me hablan y me inicio.
Al principio no entendía, yo me quedé, ¿qué locura me metí? Y resulta que ahí tengo 34 años de haberme iniciado en la masonería. Es el único lugar en la que yo puedo pensar diferente, comer diferente, sentir diferente. No me interesa que haga el de al lado o que deje de hacer el de al lado. Lo ayudo si quien necesita ayuda y si no, no lo ayudo. Es una fraternidad universal, verdaderamente es una fraternidad universal, ¿eh? Es una fraternidad en donde todos nos vemos como hermanos y somos practicantes de la tolerancia. Entonces, qué fregón que yo puedo ser diferente, puedo pensar diferente, puedo creer diferente, puedo comer diferente y me siguen diciendo hermano. Y esa es la gran diferencia con las otras instituciones o con las otras organizaciones. No tengo que tener un dogma de fe, o sea, yo puedo creer en lo que yo quiera. No tengo que tener una conducta o una forma de pensar o de hacer en mi cultura o en mi forma de ver el mundo, nada, y me siguen diciendo hermano. Eso es lo más curioso. Y entonces somos tolerantes. Esa parte de la tolerancia creo que es una práctica que a nosotros los mexicanos nos hace mucha falta entenderla, ¿no? Te voy a interrumpir porque tenemos poco tiempo y muchos temas tengo, y tú la verdad es que eres, con todo respeto lo digo, eres muy didáctico. Nos dices correctamente pues las cosas, no queda motivo de duda, pues. Para que se entienda. ¿No? Y eso te lo agradezco, que lo seas así. En la masonería yo he escuchado que hay diversos ritos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea que como que son corrientes o grupos, no lo entiendo. Mira, por ejemplo, la masonería nace con un rito universal. La masonería en los grados 1, 2 y 3, que son la base de la masonería y que no hay más grados en la masonería. Después me puedes preguntar por qué dicen que hay grado 33, pero en la realidad de la masonería fundamental no hay más que 3 grados. Aprendiz, compañero y maestro masón. Entonces, esos nomás hay 2 formas de conducirla. Una que es los antiguos, libres y aceptados masones. Y la otra son libres y aceptados masones, no son antiguos. Y todo esto nace, uno es la que nace en Europa y la otra nace en América. La de América la traen los colonos que llegaron a Estados Unidos. Y ellos fundan los libres y aceptados masones, no fundan los antiguos. Y los antiguos libres y aceptados masones se quedan en Europa. Estos hacen que la ceremonia se conduzca de una manera diferente a las que la conducen aquí, en los antiguos libres y aceptados masones. Luego, del 4º grado en adelante, o sea, hay otra institución masónica que se llama filosofismo. El filosofismo es, estos antiguos libres y aceptados masones normalmente son escoceses, del rito escocés. Aquí empiezan los ritos. ¿Sí? Acá no hay rito. El rito empieza en los grados filosóficos. Y estos de libres y aceptados masones forman el rito de York, que es al otro lado principalmente. Los americanos son normalmente yorquinos. Ellos, la gran mayoría, son yorquinos. Y los mexicanos somos más escoceses. Hay más del rito escocés. Hay también un rito nacional mexicano. Hay un rito nacional mexicano que es precisamente en la vida de Juárez, de la fundación de la República, se funda un rito nacional mexicano. Ese rito nacional mexicano quita a la Biblia de Lara y pone a la Constitución. Trabajan, hacen lo mismo que nosotros, lo mismo, nomás ellos usan la invocación de manera diferente. Nosotros decimos a la gloria del gran arquitecto del universo, que quiere decir a la gloria de Dios, y ellos lo hacen por el triunfo del género humano, por el triunfo de la verdad, ¿sí? Pero en algunos ritos no aceptan mujeres y en otros sí. En el rito escocés no se aceptan mujeres, ni en el rito yorquino. El rito nacional mexicano sí acepta mujeres. Son mixtos, ellos son mixtos. Mira,
Ya todo esto está cambiando, está evolucionando muy rápido y se está moviendo hacia la formación. Mira, los ritos, hay ya logias mixtas del rito escocés y del rito de York. Desgraciadamente no han funcionado bien como se quisiera, porque hay el despertar de muchas pasiones entre los miembros. Entonces se genera la pasión entre el hombre y la mujer, ¿no? Eso lo he visto, por ejemplo, en los grupos de autoayuda, como en AA, NA, en comedores compulsivos. Terminan, pues, en enamoramientos que luego tienen finales muy, muy tristes. Sí, entonces mira, lo que se aceptó hace como 4 años en el Consejo Mundial y se le dio el reconocimiento a las logias femeninas. Se reconoció a la gran maestra de España, de Inglaterra y de Francia y de algunos países bajos del norte de Europa, también Hungría y no me acuerdo bien todos los datos, pero ya se reconocieron las logias femeninas. Bien. De puras mujeres y organizada por puras mujeres. Después de ese experimento, que yo digo experimento, que se hizo de las logias mixtas de manera disasociada, no controladas por ninguna gran logia, en donde los resultados que se vieron es el despertar de esas pasiones, ¿no? Y esas pasiones llevaron a que esas logias se destruyeran, ya no siguieran caminando como debía de ser. Pero la mujer yo creo que va a ser un gran aporte a la masonería, y algún día, cuando tengamos más conciencia, seamos más respetuosos o que el género humano haya evolucionado, pues a lo mejor nos podemos conjuntar para formar logias mixtas. Pero lo que hay ahorita es que la mujer tiene derecho o la oportunidad de formar, y hacen lo mismo que nosotros, Fernando, no hacen nada diferente. En un tiempo se decía, si quieres dedicarte a la política, primero debes de ser masón. O sea, ¿tenían acaparado las posiciones políticas o era un requisito? ¿Nos platicas de eso después de una pausa? Sí, ¿cómo no? De acuerdo. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Próximamente en Ensenada TV, La Verdad con Salvador Espinosa. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. La Verdad. Comenzamos este lunes 5 de marzo. Tortas Tijuana, desde 1964. Las originales. Riquísimas tortas que calman hasta el hambre más voraz, con sus excelentes promociones, como 1, torta de pierna o asada marinada, más papas fritas sazonadas, más una soda a solo 80 pesos. O mejor aún, una torta más una soda a 65 pesos. Ubicados en Avenida Juárez, entre Mar y Castillo. Llama al 205-3781 y 205-6993 para servicio a domicilio. Tortas Tijuana, las originales. Productos Derdis de México, comercializadora de productos de mar. Envasamos abulón, caracol tipo abulón, almeja y mejillón. También comercializamos ostión ahumado, abulón en lata, mejillón ahumado y mejillón en frasco grande. Almeja generosa al natural, atún ahumado, sardina, macarela y hasta una deliciosa codorniz ahumada. Adquiéralos en Cobelis Pizza de Avenida Miramar y en los mercados María Luisa de calle 11 Reforma y de calle Diamante. También por medio de Facebook, WhatsApp y Mercado Libre. Llame al 646-947-3645 o escríbanos a derdis.demexico@gmail.com. Productos Derdis de México, comercializadora de productos de mar. Disman le ofrece artículos de limpieza e higiene y mucho más. Venta para empresas y público en general a precio de mayoreo. Tenemos lo que usted necesita: artículos de limpieza, miscelánea, desechables, alimento para su mascota, abarrotes, también pañales para adultos a los mejores precios. Estamos ubicados en Plaza Y de Reforma y Diamante. Teléfono 175-7844. 175-7844. Contamos con servicio a domicilio. Disman, artículos de limpieza e higiene y mucho más.
ATOC Laboratorio, asistencia técnica en obras civiles, establecido desde 1994 en Ensenada como apoyo para la comunidad constructora y auxiliar de la supervisión de obra, con nuestros estudios, análisis, muestreo y control de calidad en todo tipo de materiales para la construcción, suelos, concreto, terracerías, asfalto, acero de refuerzo, acero estructural, madera, asesoría técnica en construcción para diseño de mezclas de concreto, formación de terraplenes, fabricación de bloque de concreto, dictamen de fallas estructurales, agrietamientos en pisos y paredes. Nuestra experiencia data desde 1960. ATOC Laboratorio, la honestidad nos hace diferentes. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Bueno, continuamos platicando con Fernando Rivera Garibaldi sobre temas de la masonería. Y yo hago mías las preguntas que muchas personas tienen, que no son masones obviamente, y pues que especulativamente dicen muchísimas cosas. Te preguntaba, en un tiempo se decía que para dedicarte a la política tenías que ser masón, y yo decía, yo nunca he visto eso que esté como requisito en ninguna parte. Entonces surge en mí la inquietud. ¿Tanto poder lograron las logias masónicas? Bueno, yo creo que en los altos puestos directivos ahorita lo voy a explicar para que lo podamos entender, ¿eh? Bien. Sí tenía algo de verdad anteriormente, ya no. Mira, la masonería llega a América con los colonos, a Estados Unidos, y llega a México en la colonia con 2 cocineros franceses que atendían al virrey. Y ellos fundan la primera logia en México en la calle de las Ratas, hoy Bolívar, detrás de un bar. Desde luego que esos pobres, cuando los descubren haciendo las primeras ceremonias masónicas, pues son llevados y expulsados por la Santa Inquisición. Toma. Pero la semilla sigue y empieza a unirse en ese entorno de la logia, del análisis y del liberalismo a algunos generales. Se dice que ahí estaba doña José Fortes de Domínguez, Hidalgo, Allende, formando esa logia. El corregidor. El corregidor. Y que ellos fundan la semilla de la independencia. Y toman a Hidalgo con la imagen religiosa para sacar verdaderamente al pueblo, porque era un pueblo demasiado religioso. Efectivamente, pero ahí es donde digo, espérame, si Hidalgo y Morelos eran sacerdotes, ¿cómo que también eran masones? Eran masones, y hay registros ahí de su participación en las logias. Entonces me brinco de una vez a algo y luego regresamos. Pero Hidalgo, por ejemplo, no pretendía la independencia. Él estaba defendiendo al rey de España por la invasión francesa. Esa es la connotación exacta de Hidalgo. De acuerdo. O sea, el que empieza verdaderamente a predicar la separación de España es Morelos. Sí, de acuerdo. Pero voy a esto. Entonces, ha habido sacerdotes masones, ¿sí? Y que inclusive han estado y que han liderado movimientos sociales y armados, inclusive muy importantes en todo el mundo, no nada más en este país. Pero, ¿qué hay de que algunos papas han sido masones? Pues yo he leído algunas cosas, pero no sé si sean ciertas o verdades, porque yo no he encontrado un documento histórico que avale ese dicho, o que avale esa connotación. He leído algunos libros y que hablan de que muchos papas han sido masones, pero no he podido constatar desde el interior que sean verdad o mentira. Una vez platiqué con una persona de Guadalajara y me dijo más o menos lo que tú, pero lo que sí me dijo, pero obispos sí. Sí, hay muchos. Sí, hay varios, me dijo. Por ejemplo, aquí el obispo de la iglesia anglicana de Ensenada es miembro de las logias de aquí en Ensenada. Yo tengo fotos con él, con toda su túnica ahí dentro de la logia, ¿no? Se ve bien curioso
con su túnica de sacerdote, y arriba el mandil de masón y la banda de masón, ¿no? Bueno. Un saludo si nos está escuchando. Entonces retomamos eso, estábamos con que los y me voy rapidito por la cuestión del tiempo. Ajá. Entonces la masonería nace y empieza cuando se consuma la independencia, hay una visión diferente entre dos masones o dos tipos de pensamiento masónico. Uno era lo que venían a la filosofía de lo que es el rito yorquino y la filosofía del rito escocés. Entonces los escoceses pensaban que debíamos de instaurar un reino y los yorquinos no, que debíamos instalar la república con Vicente Guerrero, y la encabeza Iturbide. Allende es, ¿va? Sí, Allende. Allende. Entonces se hace el primer rey de México, que dura muy poco, y luego entra en vigor don Vicente Guerrero, y con su ejército logran tumbar el reinado y establecer la república. Entonces los masones somos los culpables de establecer la república en nuestro México, como somos culpables de establecer la república en los Estados Unidos. De los 13 que firmaron la Carta de Independencia de Estados Unidos, creo que 4 o 5 son masones, y Jorge Washington, el primer presidente de ellos. Pues sí, el dólar está lleno de simbología masónica. Simbología masónica, lleno. Los masones lo vemos y vemos toda la simbología masónica que hay ahí. Pero además de eso, ellos nos mandan a un embajador que fue Poinsett para intervenir y establecer eso, y él descubre ahí la Nochebuena, que en el mundo se conoce, la planta esa se conoce como la Poinsett, porque él la da a conocer en el mundo. Y entonces era una época de mucha sublevación, un México bronco, que los masones y los militares controlaron y le dieron construcción hasta llegar a Juárez, que le da sentido a la República y se funda, por eso decimos que es la fundación de la Segunda República, le da sentido al México, empieza a sentar las bases del México que conocemos, en el cual también somos culpables porque Juárez era un masón, el máximo honor de los masones, del orgullo de los masones mexicanos es Benito Juárez, pero también Porfirio Díaz era masón, también sí. Santana era masón, también Maximiliano era masón. Muchos de ellos que tenían el poder era masón, pero el que verdaderamente encuentra el camino del liberalismo y le da sentido es Benito Juárez, porque Benito Juárez hace la separación del Estado, crea el registro civil, la educación gratuita y laica, empieza a transformar este país, le da sentido, le empieza a dar sentido liberal y le da sentido a la Constitución, y luego de ahí después de la Revolución viene la Revolución. El siguiente periodo es periodo muy largo de pacificación que hace y que fue bien importante. Yo creo que Porfirio Díaz para mí fue un héroe de este país porque aportó mucho. Que se haya equivocado en los últimos años de su vida no le quita la gran mayoría de méritos que tuvo. Conocí al coronel Orozco, que fue un gran historiador, él era de Salamanca, Guanajuato, ahí tuve la oportunidad de conocerlo, y el coronel escribió algunos libros sobre Porfirio Díaz y lo reconoce como héroe. Inclusive tuvo mucho que ver con Ayala Anguiano, para el director de la revista Contenido, que es también un gran historiador, para poder llegar a un acuerdo y limpiar la memoria de Porfirio Díaz. Así es, y luego de ahí, fíjate, Porfirio Díaz, él es el que a través del general, que en aquel entonces coronel Agustín Sanguinés, se funda la primera logia en Ensenada en 1894, en la primera logia en todo el estado de Baja California. Recuerda que era la capital del estado, del distrito norte, ¿no? Y él hace la cárcel vieja que tenemos, que ahora es un museo, se funda la logia y 3 años después hacen la primera iglesia católica. Y todo el trazo que tiene la ciudad de Ensenada no corresponde al trazo español. No tenemos ni zócalo, ni tenemos el poder político y el poder religioso alrededor de ese zócalo. No tenemos a la iglesia enfrente de la plazuela. Nosotros no respondemos al trazo español. Por eso cuando dicen que los jesuitas, y sé que una gran influencia en el Estado, pues yo les digo, díganme dónde, porque en ninguna ciudad de aquí hay una intervención
de la colonia ni de la presencia de ellos. Ellos tienen más presencia cruzando la línea. Por eso los pueblos, las ciudades de allá se llaman San Diego, Muros Santos, porque allá sí hacen una gran influencia, pero nosotros no. Nosotros tenemos un trazo inglés, ¿eh? En nuestra ciudad es un trazo. El primer cuadro de la ciudad corresponde a un trazo inglés, y curiosamente está llena de triángulos raros la ciudad. No sé por qué, pero está llena de triángulos raros. Esta ciudad tiene un montón de triángulos, y por ejemplo la primera logia se hizo ahí en el triángulo ese que queda enfrente al monumento a Hidalgo, que era la entrada vieja a Ensenada. Ahí en donde está una cochinita y toda esa. Sí. Entonces, Afuera del Magi. Ahí está en ese triángulo había un edificio de 3 pisos, y ahí se construyó la primera logia y la primera gran logia del estado de Baja California. En una ocasión estuve platicando y fui a comer con un maestro gnóstico, de los que imparten la gnosis, y ahí dijo que había mucha energía en ese punto, que podía ser un punto convergente universal, donde convergen energías de todo el universo. Ahí se crea la primera logia en Baja California. Pero ahora, sigues con el contexto nacional, la influencia de los masones. Viene la revolución, pues formada por puros masones. Ni uno deja de ser masón, todos. Madero, Carranza, Obregón, todos son masones, menos ¿Y cómo perdieron el poder? ¿Cómo se pierde? ¿O por qué perdieron? Porque a través de la revolución, la masonería y sus presidentes de la República de aquel entonces, todas esas guerras, porque realmente la revolución o la guerra armada es después de que Porfirio Díaz se va, pero es una guerra por el poder entre los propios revolucionarios. Pues matan a Madero, luego se quiere poner un caudillo de presidente y luego otro. Realmente fue una guerra interna entre los generales. Entonces eso no nos dejó nada, y nosotros lo que crea la masonería y sus presidentes son las instituciones que en la actualidad tenemos, y principalmente las empieza a encabezar muy fuertemente desde Calles, que forma el Partido Revolucionario Institucional. Luego le sigue dándole mucho impulso Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas le da un impulso tremendo, y después de ahí a que se pacifica este país, después de eso que empezó el crecimiento, se crea lo que se le llama históricamente de los 50 a los 80 el milagro económico mexicano, que era donde los mexicanos ganábamos bien, nos alcanzaba para vivir bien, y fue producto de los últimos, hasta el último gobierno que yo le llamo liberal, y de una responsabilidad de los congresos formados por liberales hasta Díaz Ordaz, y de ahí caímos en la formación de gobiernos no liberales sino conducidos por masones, y pues tienes el primer desastre económico con Luis Echeverría. El siguiente desastre sigue creciendo con otro que tampoco López Porpillo, y luego tenemos a Miguel de la Madrid, y ahí Salinas de Gortari, que más o menos endereza el país, pero luego se le vuelve a caer por una serie de los famosos errores. El error de diciembre. Y luego el que yo considero el mejor presidente de la República de los últimos tiempos, que es Ernesto Zedillo, porque hizo crecer este país al 7%, que no lo ha logrado nadie, nadie, ningún presidente de Echeverría para acá, nadie ha logrado hacer crecer. Pero no es masón. No es masón, no tenemos por qué apropiarnos, ni el actual, ni en las anteriores. A partir de ahí, la participación de la masonería en la política ha sido muy escasa en México. Voy a aclarar que es en México, En Estados Unidos no. Obama era masón. Este que está ahorita no, pero Obama era masón. No, este no. Este es el demonio. Y muchos el demonio güero. Muchos hermanos masones en la Unión Americana, en Estados Unidos, forman parte del poder político todavía. Ellos conservan mucho poder político en los Estados Unidos. En México no, ya no. Esta ciudad tampoco puede entenderse sin los masones. El último presidente municipal masónico de nosotros fue alguien, me va su nombre, todavía está vivo el querido hermano, es de Maneadero, de ahí ya está muy mayor, fue antes de Ramírez Funke.
No, todavía no Ahorita llegaba. Luis González. Luis González, perfecto. Fue el último masón de la presidencia municipal. El sentido de también entrando al ámbito local, los masones somos responsables de la formación del Estado, de este Estado, una gran participación de los hermanos masones. Muchas de las decisiones de la formación del Estado se dieron aquí en Obregón 500, la formación del municipio. Ahí enfrente de la fuente. Ahí enfrente de la fuente, y se tomaron, hay libros históricos ahí que habla de cómo la verdadera historia de cómo se tomaron las decisiones, les digo yo, porque está escrito en su momento y de las juntas que ellos hacían. Nosotros los conservamos, esos libros históricos. En Ensenada tenemos libros históricos desde 1894 y nosotros tenemos la narración de esta ciudad semana por semana desde 1984, porque cada vez que hay una reunión que es semanal se levanta un acta, y cuando hay acontecimientos sociales pues los dejamos plasmados, ¿no? Ahí en un documento. Y aquí se toman las decisiones, se funda el Estado, una gran participación en la fundación y formación de la universidad, de la UABC, primer rector, un masón, y muchos hermanos masones que participaron, y lo mismo lo vas a encontrar en todas las ciudades del Estado, ¿no? Una gran participación de los masones. Los masones desgraciadamente nos retiramos del quehacer político, o perdimos el control se oye muy feo el control, perdimos la influencia dentro de la política, pero creo que debemos de regresar. Creo que la sociedad nos reclama nuestra participación en la actualidad. Creo que hay una necesidad de otra vez de tener hombres probados en la vida diaria, en la honestidad y en el ejercicio público, para que volvamos a retomar ese milagro mexicano, ¿no? En base a eso que acabas de decir, me surgen varias preguntas, pero ya no tenemos tiempo. Te invito para la próxima semana. Sí, con mucho gusto. ¿Y cuáles son los temas que, por lo que dices, tal parece que los masones creen que son perfectos? No. Ok, bueno, pero vamos a hablar de eso en la próxima semana. Con mucho gusto. Y que quieren, eso que estás diciendo, que eso es una advertencia de que la masonería va a reintentar integrarse a la política, porque antes nada más era priista la masonería. No, ya no. Ok, entonces platicamos de eso y más cuando la próxima semana. Con mucho gusto. Gracias, Fernando. No, de nada, para servirte. Oye, de veras, qué programazo, ¿eh? Que gracias. O sea, a los que nos gusta esto de aprender, la verdad, a mí me maravilló tu plática del día de hoy. Gracias. El jueves que viene le continuamos con la segunda etapa del por qué se dejó el poder. De acuerdo. Y por qué creemos que debemos de regresar otra vez a los puestos públicos, no al poder, ¿eh? Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias. Yo espero que usted esté, al igual que yo, pues así, yo estoy muy alterado positivamente, muy contento, muy feliz. Como dicen los gringos, I'm excited. Estoy excitado, dicen. Nomás que aquí lo utilizamos para otra cosa, la palabra, no el término. Pero sí, la verdad es que estoy maravillado. Hasta pronto. Hasta pronto. Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco.